La Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, lugares sumamente importantes para la fe cristiana y por lo mismo visitados por millones de turistas cada año. Hoy, en Entrevista para Enlace Judío, el especialista guía en turismo Guido Goldberg nos habla de aquellos lugares cristianos que no debes perderte si visitas el Estado de Israel. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Aquí en México, buenas tardes, pero ya en Israel, en Jerusalén, en donde tú estás, buenas noches. Buenas noches desde Jerusalén, buenas tardes México y América Latina. Un placer saludarte nuevamente, Nadia. Guido, los comentarios en YouTube nos han pedido que hablemos sobre los lugares santos para el cristianismo que existen en Tierra Santa, en Jerusalén, en Belén. Así que vayámonos de lleno con ese tema y vamos a lo más básico. ¿Cómo se conecta Jesús y la Tierra Santa? ¿Cuál es el vínculo? Sabemos que ahí nació y vivió, pero ¿qué tenemos que descubrir con este personaje tan importante de la historia y la Tierra de Israel? La Tierra de Israel es la Tierra Santa. Es la Tierra Santa para las tres religiones monoteístas del mundo, también para el Islam, por más que el Islam haya cambiado su dirección hacia la Meca. Pero Jerusalén y la Tierra de Israel en general es la Tierra Santa, la Tierra prometida. Aquí va a vivir, aquí va a nacer, vivir y morir Jesús, el fundador de la segunda religión monoteísta del mundo, que es el cristianismo. Jesús, como en su esencia, era un judío. Y como todo judío en aquel momento y en aquella época, tenían la necesidad, tanto técnica como religiosa, de vivir en la tierra de Israel. Hay una necesidad que tiene que ver con las fiestas judías, en las cuales tenemos la obligación de peregrinar a la tierra de Israel. Es por eso también que después, sobre el final de su historia, todo va a pasar sobre las Pascuas, lo que se llama la Pascua, el Domingo de Ramos y la resurrección. Viernes Santo, Sábado Santo, las vacaciones que todo el mundo se toma, tienen que ver con la Pascua judía, y es el momento en que los judíos peregrinamos a Jerusalén. Por eso en ese momento Jesús va a venir desde su lugar natal, o el lugar donde vive, que es a orillas del del lago Kineret, del mar de la Galilea, como aparece en la Biblia, a Jerusalén. Y eso es la gran conexión que hay entre lo que hace un judío y la tierra prometida, que fue prometida por Dios a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob, hasta el día de hoy, digamos. Por eso el pueblo de Israel vuelve a la tierra de Israel. Y eso es lo que conecta a Jesús como judío, como una necesidad religiosa y básica para un judío de vivir en la tierra de Israel. Y es por eso que él vive acá, crece acá, nace acá. Ahora, podríamos agarrar esta pregunta y llevarla un paso más adelante. Como por ejemplo, ¿tú sabes de dónde nació Jesús? Tengo entendido que Jesús nació en Belén y tenemos la iglesia de la Natividad, ¿cierto? Que quisiera preguntarte qué hay que hacer ahí, qué hay que visitar, qué se puede ver. Así es. Jesús nace en la ciudad de Belén, pero si tendría un mapa en este momento, y seguramente a lo mejor nos lo ponen aquí, la ciudad en donde vivía Jesús era Nazaret, que es al norte de Israel, y Belén se encuentra en el centro de Israel, cerca de Jerusalén. Es decir, que los padres de Jesús van a venir a dar a luz a Belén. La ciudad de Betlehem se llama en hebreo, una ciudad que hoy en día se encuentra en control de la Autoridad Nacional Palestina, lo que se llaman los territorios palestinos. Guido, justamente eso te quería preguntar. Belén está en Cisjordania y sabemos que es una región conflictiva. ¿Eso hace que el turista cristiano que quiere visitar la iglesia de la Natividad sea complicado o cómo funciona? De ninguna manera, el turista tiene todas las facilidades para hacerlo, tanto en forma privada como en forma grupal. Los buses entran y salen de la ciudad de Betlehem, de Belén, sin ningún tipo de problema. Hay estacionamientos grandes y de hecho los guías turísticos israelíes, licenciados israelíes, algunos sí entran a guiar en Belén, otros solamente entran a acompañar a sus grupos y hay un guía que es de la Autoridad Nacional Palestina que los recibe y los lleva. El turista es muy bien recibido en Belén,
sobre todo porque, bueno, digamos, las tiendas esperan las grandes compras, es un lugar muy importante, o sea que quien no quiere llevarse un recuerdo del lugar en que nació Jesús de Nazaret. Y por eso es muy fácil, es muy práctico. Yo muchas veces llevo turistas que me piden ir a Belén o que les armo el plan específicamente, gente religiosa, y les traigo un taxi que directamente los recoge en el hotel, los lleva a Belén, les hace el paseo y me los regresa cuando acaban, o grupos que quieren ir en bus y vamos en el bus y yo voy con ellos, obviamente no hay ningún problema, es recomendable a veces sí llevar el pasaporte, pero el checkpoint prácticamente no exige nada. Guido, ¿qué hay que ver en la iglesia de la Natividad? La gruta de la Natividad, la iglesia de la Natividad tiene, como todas las iglesias, el lugar importante, el lugar donde se encuentra el punto importante de la iglesia, se llama gruta. Y en la iglesia de la Natividad está el lugar donde, digamos, se encontraba el pesebre en el cual el niño Jesús nació. Según cuenta la historia en el Nuevo Testamento, Jesús va a nacer en una especie de establo, y por eso es que muchas veces en las diferentes ciudades de Latinoamérica se monta aquel pesebre, en España le dicen el nacimiento o la natividad misma, que es la escena o la recreación escenográfica del nacimiento de Jesús. Ese es el lugar. O sea que para un cristiano no hay prácticamente un lugar más importante en el mundo que sea Jerusalén, Belén, y obviamente el lugar de Nazaret, que es donde va a crecer, y una ciudad que a lo mejor para nosotros judíos es menos conocida, pero para los cristianos es súper importante, que es la ciudad de Capernaum, o en hebreo la llamamos Kfar Nahum, que es la ciudad a orillas del río Kineret. Tú seguramente, Nadia, conoces una frase que dice, nadie es profeta en su tierra. Correcto. ¿De dónde nace esa frase? Esa frase es de Jesús, porque Jesús va a nacer en Belén. Hay un punto acá interesante que es que Belén va a juntar dos tradiciones, la tradición de que el rey David también nació en Belén y el Mesías debe ser descendiente de la casa de David. Entonces va a unificar los puntos que tienen que ver entre el rey David que nació en Belén y Jesús que va a nacer en Belén y conectar lo que se llama la continuidad mesiánica, por así llamarlo. Eso es con respecto a Belén, me fui de tema, pero volviendo a la frase de nadie es profeta en su tierra, cuando vive en Nazaret, Jesús, siendo muy joven, le va a transformar en un tema de ética y va a transmitir cómo comportarse en la vida a nivel ético a la gente que vivía en Nazaret, a tal punto que la gente de Nazaret va a enojarse con Jesús. En una de sus sermones o prédicas que va a hacer en la sinagoga en Nazaret, lo van a querer echar a patadas, hasta me animaría a decirlo en esas palabras. Y entonces Jesús va a tener que irse con todos los lugares simbólicos que se pueden visitar también en el camino, y va a irse a vivir en Capernaum, y ahí es donde se va a transformar realmente en profeta. Y por eso la frase de nadie es profeta en su tierra, porque Jesús va a abandonar la ciudad de Nazaret y donde su profecía va a llevar a su punto máximo va a ser en Capernaum, que no es su tierra. ¿Por qué no es su tierra? Porque no nació y no creció ahí, llegó más tarde. Claro, por supuesto. ¿Y qué puede encontrar hoy en día el turista en Capernaum? ¡Wow! Es una antigua ciudad judía, con todo lo que significa. Tenemos ruinas arqueológicas. En primer lugar, la sinagoga de Capernaum, una sinagoga típica de la Galilea, con sus bases, con sus piedras, con sus símbolos. Lo que es la sinagoga, son las primeras sinagogas que existían en el mundo. Ten en cuenta que antes de lo que se llama la destrucción del templo de Jerusalén, no había sinagogas, la gente iba al templo de Jerusalén. Entonces es una de las primeras sinagogas. Además, se encuentra ahí la casa donde vivió Pedro, o San Pedro, como le decimos, que fue la primera iglesia, el primer lugar en donde se va a juntar la reunión eclesiástica, los seguidores de Jesús. Es decir, la primera iglesia o la primera juntada de los cristianos seguidores de Jesús va a ser en Capernaum.
Cuando Jesús llega a Capernaum va a ser digamos, un pobre tipo desterrado, en el cual va, una de las imágenes que hay en la entrada de Capernaum, cuando uno entra, primero dice, bienvenidos a Capernaum, la ciudad de Jesús, the city of, sí, porque ese es el lugar donde va a realizar su profecía. Y acto seguido entras y hay un banco con una estatua de Jesús tirado durmiendo en un banco, como si fuera un homeless, porque realmente es lo que era, fue desterrado y llega hasta ahí. Y ahí es acogido por San Pedro, y en su casa, en la casa de su suegra, mejor dicho, es donde vivía San Pedro, va a empezar a juntarse la reunión de los seguidores de Jesús. Va a empezar a hacer sus milagros. La ciudad de Capernaum queda a orillas del río, del mar de la Galilea, del lago Kineret, a tal punto de que caminás 2 segundos dentro del Parque Nacional Capernaum y estás ahí pisando el Kineret. Y el famoso milagro de caminar sobre el agua. Y la famosa barca y los milagros de los peces y los panes y y darle de comer y el sermón de la montaña. Todo eso se encuentra, no en Capernaum específicamente, pero todo a orillas del mar de la Galilea, el Kineret. Guido, un acontecimiento muy importante que debe de realizar cualquier cristiano realmente creyente que visita Tierra Santa, pues es ir a sumergirse en las aguas del río Jordán. ¿Qué tan factible es esto? ¿Es posible? ¿Es difícil de realizar en cuestión turística? ¿Qué tiene que hacer una persona para lograrlo? Hoy en día sumergirse en el río Jordán es facilísimo. Además hay 2 lugares donde uno lo puede hacer. El primero es cerquita del Kineret. Es decir, que cuando alguien va al Kineret y visita todas las ciudades de alrededor, todos los lugares arqueológicos importantes, incluyendo entre ellos la ciudad de Magdala, de donde viene María Magdalena, ¿ok? Muy cerca de ahí se encuentran el principio del Jordán, que nace, digamos, por alguna manera, nace antes, pero nace antes del Kineret y sigue del Kineret en dirección sur. Entonces, apenas ahí hay un punto en donde se llama el sitio del bautizo, Yardenit, y se puede visitar Yardenit, y ahí te venden todas las túnicas, y hay vestuarios, y hay baños, y todo para que puedas meterte en el agua y hacer tu bautizo. Esa es una opción. Y la otra opción está cerca del Mar Muerto, donde prácticamente va acabando el río Jordán, y tenemos la sensación o lo que se llama la investigación arqueológica de que posiblemente el verdadero sitio del bautizo sea más cercano al Mar Muerto, porque Jesús estaba en Jerusalén y va a salir a el desierto a caminar, según cuentan los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, posiblemente ese sea a lo mejor el sitio más original del bautizo de Jesús. También Juan Bautista, que es quien lo va a sumergir en las aguas del río Jordán, va a ser parte de lo que se llaman las sectas que vivían en aquellos momentos en las zonas desérticas, que se alejaban de los bienes materiales, aquellos que pertenecen a lo que se llama la gente de Qumrán, y aquellos textos que aparecen en los rollos del Mar Muerto. Todo se junta acá, todo empieza a mezclarse y toda la historia nos empieza a fortalecer una teoría con la otra. Y posiblemente ese sea el lugar. Y los 2 lugares son 100% fáciles de entrar, fáciles de llegar. A lo mejor en un bus público de compañías de buses públicas sea a lo mejor más accesible llegar a la zona norte, dado que hay más transporte público en esa zona. Pero si uno tiene un carro y va a visitar, entonces a lo mejor le va a ser más cómodo desde Jerusalén bajar al lugar del bautizo y de ahí continuar hacia la zona del Mar Muerto y tener un día de spa y mezclar un poco lo espiritual con lo menos espiritual y con el relax y la buena vida, digamos. Claro, claro, y finalmente lograr una experiencia inolvidable. Vámonos ahora a Jerusalén, Guido. La Vía Dolorosa, importantísima Vía Dolorosa. ¿Cómo hay que recorrerla? ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta vía en donde debemos de poner atención?
La Vía Dolorosa es un camino que se va a crear para darle una experiencia al peregrino. Originalmente, las primeras veces que aparece la Vía Dolorosa es en la época cruzada. Estamos hablando del año, alrededor del año 1100. Y la idea de la creación de la Vía Dolorosa es la idea de tener una experiencia religiosa que venga a completar el relato bíblico. Son 14 estaciones. Estas estaciones van desde el lugar del juicio a Jesús, en el cual en la estación número 1, número 2, hay un museo, hay un audiovisual. Prácticamente el peregrino no va a hacer eso, el peregrino va a ver el lugar y va a continuar. Nos va a tomar aproximadamente entre una hora y media, dependiendo qué tan se dedique a la oración y el rezo del peregrino mismo. Hay peregrinos que solo quieren ver el lugar y continuar. Hay peregrinos que quieren visitar cada una y una de las capillas que se encuentran en el camino. Principalmente de las 14 estaciones solemos ver, digamos, en lo que es la Vía Crucis o la Vía Dolorosa, las primeras 10 estaciones se encuentran en las calles de Jerusalén, en el barrio musulmán y el barrio cristiano, y las últimas estaciones se encuentran dentro de la iglesia, que es el final de esta vía, que es el Santo Sepulcro, el lugar de la sepultura de Jesús, o como en muchas tradiciones y costumbres suelen llamarlo, la iglesia de la resurrección. Es muy interesante, realmente es un recorrido que cualquier creyente y no creyente también debe de realizar, porque pues es un simbolismo impresionante el que tenemos aquí, y finalmente tenemos la iglesia del Santo Sepulcro, Guido, que hay que visitar en este lugar. Suele haber mucha gente, ¿cierto? La verdad es que te cuento algo, ahora en tiempos de COVID, como decimos nosotros, en los momentos de la pandemia, yo tuve la posibilidad de haber entrado, cosa que fui con un turista que de repente cayó del cielo, un turista que pudo llegar a entrar en Israel, uno de los alcaldes de una ciudad de Perú, fue invitado por el gobierno y me salió poder guiarlo. Y fuimos a Santo Sepulcro y yo no podía creerlo, porque no había nadie, uno podía tener acceso a todos los puntos sin ningún problema. O sea, wow, dije, increíble. Pero sí, he tenido grupos formados en la fila para poder ver el lugar donde fue sepultado Jesús. Vale la pena decir una cosa, entre paréntesis, ahora la voy a decir, que tiene que ver con la sepultura en aquellos momentos. En el siglo, digamos, los primeros siglos, el siglo I, siglo II, no había sepultura. Pero el lugar de la tumba, el lugar donde fue enterrado, pero no fue enterrado porque no había tierra, pero fue una cueva en la cual se ponía el cuerpo. Y poder entrar en ese lugar, en la cripta, digamos, en ese lugar, es algo que es lo que todo cristiano en el mundo desea hacer. El Santo Sepulcro tiene las últimas estaciones, el lugar donde lo van a despojar de sus vestiduras, el lugar donde lo van a poner en la cruz, lo van a clavar, luego lo van a bajar de la cruz, lo van a ungir en aceite y más tarde enterrarlo o meterlo en la tumba. Esos son los últimos pasos de la vida de Jesús que se encuentran dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Por lo tanto, es un lugar que es imperdible. Por lo tanto, es aquel lugar a la cual anhela cualquier cristiano creyente en el mundo. Es como decirte, si viajas a algún lugar en tu vida y sos una persona muy creyente, yo creo que es el lugar que tenés que visitar, no podés perderlo. Y entonces, sí, todo el mundo quiere entrar y todo el mundo tiene que pararse en una fila para poder llegar hasta la piedra en donde estuvo sepultado Jesús, tocarlo con la mano, y hay un cura ahí que te saca. Vamos rapidito, te dice, pero por otro lado todos quieren tener la experiencia, entonces hay que dejarle el lugar. Y vuelvo un segundo a lo que te decía. En aquellas épocas no se enterraban a la gente, se los ponían adentro de cuevas, los cuerpos se descomponían y luego eran puestos los huesos adentro de una especie de urna, ¿ok? Así era la forma que se enterraba en la época de lo que se llama el siglo I, siglo 01. Jesús va a morir en la cruz, digamos, va a ser crucificado, y lo van a bajar y lo van a meter adentro de una cueva que se la van a donar, porque Jesús no era una persona que tenía dinero, le van a donar la cueva la familia de José de Arimatea.
La tumba que fue entregada por este hombre para que Jesús fuera enterrado va a ser tapada por una gran piedra gigantesca que un hombre solo no puede mover. Y ahí va a ser cuando María Magdalena venga 3 días después a visitar la tumba de Jesús, su gran líder, y entonces encuentre que la piedra está movida y la tumba está vacía. Y por eso muchas culturas van a llamar a la iglesia del Santo Sepulcro, no lo van a llamar el Santo Sepulcro porque no hay sepulcro, porque no hay cuerpo, porque no hay tumba. Lo van a llamar la iglesia de la resurrección. Así es llamada en muchas culturas, por ejemplo. Guido, es muy interesante cómo en esta última parte de la vida de Jesús, en lo que es la resurrección, vamos a tener diferentes creencias. No todas las iglesias se ponen de acuerdo con esta última parte de la historia, pero sin entrar en ese punto, Guido, volvamos al tema turismo. Si un creyente cristiano quiere hacer este recorrido sumamente importante en la vida de cualquier feligrés, ¿cuántos días tiene que estar en el Estado de Israel? Para poder llegar a cumplir con todos los retos que te ofrece Israel, yo lo he hecho con 3 personas en 3 días. Obviamente nos quedaron lugares, porque te puedo comentar lugares que hay en Jerusalén mismo que tienen que ver con la vida de Juan Bautista, con Isabel, que es digamos, la prima de María, la Virgen. Entonces hay muchas cosas que podemos mostrarte más. Pero yo creo que con unos 5 días se puede cumplir absolutamente con el 100% de los objetivos religiosos. No nos va a quedar tiempo para Tel Aviv, por ejemplo, para la playa, pero con 5 días vamos a poder cumplir con la mayoría de los lugares. ¿Qué recomiendas tú? ¿Es posible visitar estos lugares solos por cuenta propia o es mejor siempre sumarse a un grupo y a un guía turístico que nos vaya llevando? Hay 2 cosas en Israel que marean y tiene que ver con una posibilidad económica. Para aquellas personas que tienen la posibilidad económica y quieren ver las cosas de otro punto de vista y tienen tiempo también, a lo mejor sí recomendaría hacerlo en solitario. Pero aquellas personas que tienen un presupuesto limitado y necesitan aprovecharlo al máximo, la opción grupal y la peregrinación a través de iglesias o capillas o todo tipo de organizaciones cristianas que organizan los viajes es algo que vale mucho la pena revisar. Mucha gente me escribe y me dice, hey Guido, quiero ir, y entonces yo le digo, mira, o alquilás un coche o te sumás a un grupo. Hey, ¿no tenés un grupo que me pueda sumar? La verdad es que nosotros los guías mucho menos tenemos grupos porque los grupos se organizan a través de las iglesias y las comunidades que están fuera, cada uno en su país. Pero sí, si tú quieres hacerlo, te tiro la iniciativa que me estás viendo en este video. Organízate un grupo de amigos y júntense todos juntos, valga la redundancia, y seguramente van a poder llegar a tener acceso a un viaje en un costo relativamente bueno para poder visitar todo. Sí, es más económico hacerlo en forma grupal, pero si uno tiene la posibilidad económica y no tiene el tiempo para los grupos porque no le dan las fechas, es posible hacerlo en forma solos. Es a lo mejor un poco más costoso y además sin guía o con guía. Yo siempre recomiendo con guía, siento que siempre se aprovecha mejor el tiempo. Yo mismo cuando viajo intento tomar guías. Hay free tours en diferentes lugares. En Jerusalén hay un free tour, pero lo que tú quieres ver como turista religioso o creyente, a lo mejor te conviene tener un guía. Sí, por supuesto, eso creo que es incuestionable. Si tienes mejores posibilidades económicas, un guía para ti solo y tu familia. Si eso te parece muy caro, entonces súmate a un grupo, pero siempre un guía que te vaya llevando de la mano. Yo pongo tus contactos por aquí como siempre, Guido, y pues un placer. Muchísimas gracias por en esta ocasión llevarnos a los lugares cristianos tan importantes en la historia y tan respetados en el Estado de Israel. Es algo muy interesante que durante los años Israel supo poner un lugar para todos y darle la posibilidad a todos de que puedan tener su experiencia religiosa. Yo mismo, como judío creyente y observante, digamos, yo no, diciendo la verdad, no es la historia que me toca a mí, pero yo soy capaz de transmitir esta historia a las personas que creen, y me ha pasado que gente me dice, pero tú cómo me cuentas todo esto si tú crees en otra cosa, y yo digo,
Puede ser que yo crea en otra cosa, y es verdad, creo en otra cosa, pero yo creo que son cuestiones de fe. Y en cuestiones de fe nosotros no podemos ni criticar ni mirar las cosas de otra manera. Es solamente transmitir y darte la experiencia de que tengas la mejor experiencia dentro de lo que son tus creencias. Porque al fin y al cabo, todo es cuestión de fe. Y uno no puede jugar con la fe de las personas. Con eso me quedo. Todos hermanos de fe y Dios, pues solo uno. Así que estamos en el mismo nivel. Muchísimas gracias, Guido. Gracias por todo y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias a ti, Nadia, a todos ustedes en Latinoamérica, donde sea que nos estén viendo en el mundo. Aquí los espero, como siempre, para poder seguir, visitar y disfrutar de esta tierra, que es la tierra de Israel, pero el patrimonio de la humanidad, sin duda. Gracias, Guido. Un abrazo. Adiós.